Centroamérica, los mayas quiches. En las culturas centroamericanas, no sería exagerado decir que la más brillante y admirable de todas estas culturas americanas quizás haya sido la maya quiche, que tuvo su asiento al sur y al noreste del istmo de Tehuantepec. Los pueblos mayas aparecieron antes del año 1000 a.C. y su periodo prehistórico se ha fijado desde esa fecha hasta el año 160 de la era cristiana. Comprendió dos grandes épocas, el antiguo imperio o del sur y el nuevo imperio o civilización maya del norte. En el antiguo imperio abarcó el sureste de México, Guatemala y parte de Honduras, y su máximo esplendor entre el año 400 y 600 de la era cristiana. A partir de esta última fecha se inició un periodo final de transición y decadencia, que se ha atribuido a agotamiento de fertilidad de la tierra, cambios perjudiciales de clima, a devastadoras guerras y a epidemias. Este periodo de declinación duró 3 siglos y hacia el año 964 el antiguo imperio se extinguió y el resto de la población emigró al norte a refugiarse en el nuevo imperio. Las ruinas del antiguo imperio están en Palenque, Tikal y Cuapan. Entre las más importantes, así como en Bonampak, descubierto entre 1946 y 1947. El reino antiguo se asentó, como ya se expuso, en las regiones que ahora ocupan Chiapas, Guatemala y Honduras. Sus pobladores erigieron un imperio teocrático que perduró durante siglos. Se llamaba su capital Xibalbá, que pudo haber sido Palenque. Según parece, el reino fue invadido por tribus y otros grupos étnicos. Seguramente los pobladores de Xibalbá resultaron derrotados y esto los obligó a emigrar hacia lugares libres de sus enemigos. El nuevo imperio se formó de corrientes migratorias del antiguo imperio hacia la península de Yucatán y surgió entre los años 964 y 1691, abarcando también Campeche y Quintana Roo. Surgieron los testimonios de su gran cultura como Chichén Itzá, Uxmal y Mayapán. Durante el siglo XIII sobrevinieron guerras, calamidades públicas y un éxodo general, con lo cual la cultura del nuevo imperio se desvaneció y vino la dispersión de los pueblos que lo integraban. La invasión final que sufrió el nuevo imperio fue en Nahoa y correspondió a la tribu tolteca. Es posible que se hayan realizado varias invasiones en diversas ocasiones y los invasores se han identificado como los llamados Tutulxios por los mayas. Es muy probable asimismo que los habitantes de Xibalbá encontraron el territorio peninsular ocupado por los Itzáes, grupo étnico afín al suyo. Según parece, los Itzáes fundaron la ciudad de Chichén Itzá e Itzmal, integrante con Uxmal de la Liga de Mayapán. En el área maya de México, Guatemala y Honduras, las condiciones del terreno y la exuberancia tropical han ocasionado grandes destrucciones de sus edificaciones. En particular, los estudios hechos en los últimos 25 años en Guatemala han completado los conocimientos que existían de la cultura maya. Tradiciones orales y escritas. Las fuentes para este estudio fueron las comunes para toda la historia, los monumentos y todas las manifestaciones artísticas, especialmente la cerámica y la escultura, la tradición oral, la vida y costumbres de grupos humanos actuales y la tradición escrita. En este último, Guatemala posee el libro más importante de la cultura amerindia, el Popol Vuh, verdadera Biblia de los mayas quiches, ni los códices Dresden y el Vaticano, que se conservan en Madrid y las crónicas de Xilam-Balam, se pueden equiparar con el mencionado libro. El Popol Vuh fue encontrado en el convento de Santo Tomás Chichicastenango por el fraile dominico Francisco Jiménez. Al final del siglo XVIII, se supone que fue escrito a principios del siglo XVI por Diego Reynoso en lengua quiche y con caracteres latinos. Para las mayas quiches, el Popol Vuh es el relato de su grupo humano a través del tiempo, lo cual no difiere del concepto moderno de la historia. Su gran mérito literario coloca a los quiches en lugar prominentes entre la cultura del nuevo continente. Los mitos y la medicina mágica. En la primera edad prehistórica, según el Popol Vuh, surgieron los mitos de los hombres gigantes de casi todas las teogonías y su lucha con héroes y semidioses. Los gigantes representaban la fuerza del mal y los héroes serán las virtudes cardinales. La medicina mágica se concibió desde el principio al afirmar que la fuerza de un hombre podía estar en sus cabellos, o en los dientes, o en los ojos, según el mito del Popol Vuh. En el Popol Vuh se relata cómo los primeros hombres fueron destruidos pues ni se sentían ni hablaban. Llegó Secocoehuash y les sacó las pepitas de los ojos, y vino después Camalots, el murciélago, y les cortó la cabeza. Cutzbalam los devoró las carnes, y Tucumbalam les escarbó las extrañas.
y les masticó los huesos y los nervios, fueron pues pulverizados, despedazados y castigados. Creían en un personaje mítico llamado Bukub Gabix, que era el símbolo del orgullo y de la vanidad. Por otra parte, concebieron la pareja humana gemelar formada por Hunahpu, el varón inteligente, y la mujer Ixbalanque, la cual representaba las virtudes del mismo tiempo la medicina mágica, el principio civilizador y el triunfo de los dioses verdaderos. Bukub Kakix, según se contaba, había sido vencido por Hunahpu, pues con su cerbatana le hizo un impacto y le rompió la mandíbula. El mito representaba la lucha contra la fuerza bruta y la inteligencia. La medicina mágica estaba también ligada a dos ancianos, Sakinim Ak y Sakinim Atsis, los abuelos de cabellos blancos, que más tarde serían considerados dioses benéficos, bajo los nombres de Ixbiak e Ixmucuacane. Estos ancianos disfrazados de mendigos llegaron a la casa del gigante vanidoso Bukukbakakix y le ofrecieron curarlo, extrayéndole los dientes rotos y la mandíbula, curándole también los ojos. Los ancianos le sacaron los dientes y le pusieron en su lugar granos de maíz. Hicieron como que le curaban los ojos y se los extirparon. Como toda su vida terminó y las fuerzas también, le abandonaron. El gigante cayó muerto. Los médicos ancianos le devolvieron el brazo a Hunahpu, pues el gigante se lo había amputado al herir en el momento de la lucha y lo habían conservado como trofeo. Otra tradición se refiere a Si-Kiripat y Kushmanik, como encargados de formar la sangre, y sus hijos Ahalgana y Ahalpuk producían los hinchazones y el color amarillo. Estas enfermedades coinciden con los signos y síntomas de la uncinariasis y otras enfermedades parasitarias que se acompañan con desnutrición. También Chameabak y Chamehalon pueden producir caquexia y Shik y Patán en matemeses. Es muy importante la cuarta tradición del Popol Vuh, el embarazo mágico, de la doncella Ixkik, la cual daría la luz a la pareja ya conocida de Hunahpu e Ixbalanque. Los 7 señores Aju fueron muertos en Xibalbá. Después de una serie de tormentos, sus cabezas fueron colocadas en las ramas de un árbol y se transformaron en frutos. La doncella habló con ellos y alargó sus manos, y entonces las calaveras le dejaron caer saliva. Esta saliva fecundó a la doncella virgen, la cual, al ser observada por su padre a los 6 meses, la consideró deshonrada. El padre quiso inmolarla y envió a 4 señores a sacarle el corazón con un cuchillo de pedernal blanco. Otro milagro se realizó y en el vaso donde se colocara el corazón cayó la savia de un árbol y se transformó en sangre coagulada, en forma de corazón. Ixbic, la doncella, representaba también el mito de la tierra fecunda y era asimismo diosa lunar. Ixkik sería la luna llena e Ixbalanque, la niña, sería la luna nueva. Solidaridad del mito con el arte maya. Si la palabra menstruación deriva de mes y luna, para los mayas las edades de la mujer son como las edades de la luna. Los indios shorties del grupo maya en la actualidad practican el coito solo en las noches de luna llena. Es muy importante establecer que las pretendidas influencias oriental o asiáticas sobre la cultura maya y las semejanzas entre las culturas amerindias no obedecen, como en múltiples casos de otras culturas, a influencia directa, sino a condiciones étnicas y geográficas similares. La cultura maya parece ser autóctona hasta donde se puede investigar. Su tipo agrario estaba vinculado a la climatología y a la astronomía, y vida económica y social giraban en tal sentido. Los instrumentos quirúrgicos de los indios guatemaltecos en el periodo prehispánico eran de obsidiana. Los cuchillos les servían para abrir abscesos y para otras operaciones de cirugía menor. Es muy importante asentar que, al parecer, los mayas no practicaban sacrificios humanos y que esta terrible costumbre derivó de su contacto con los pueblos noaos y corresponde a la época muy tardía de su historia. Todo el sistema moral del Popol Vuh era opuesto a los sacrificios humanos. Cuando los gemelos Hunahpu y Ixbalanque usaban los cuchillos de obsidiana, lo hacían solo para matar animales. Hunahpu, como dios, no tenía derechos del cuchillo de pedernal o de obsidiana, y por lo tanto en sus manos se vuelve un instrumento benéfico contra todo maleficio. En muchos pueblos indígenas actuales se piensa que los cuchillos conservan esta virtud. Deidades médicas. Los dioses mayas de la medicina eran 3: Ixchel, Sit, Oltun y Samna. Se afirmaba que los 2 primeros fueron una mujer y un varón, que formaban una pareja y que descubrió las virtudes de las plantas. Fundaron la profesión del Hamen o médicos, que quiere decir aquel que entiende. Y el tercero fue el sacerdote y jerarca. A la fiesta de Samna, como inventor y dios de la medicina, correspondía al día del mes 8, Sip, y a lo que acudían médicos y hechiceros. También era objeto de culto a Push, dios de la muerte, Exshel, dios de la preñez, Extaz, dios del suicidio. Concepto de enfermedad. Los mayas creían que las enfermedades bajaban del cielo como castigo de los dioses, por lo que en muchas ocasiones no les preocupaba el aislamiento ni la profilaxis. Las epidemias les llamaban Silix, Kohanil o Santa Enfermedad, y a veces veían como regocijo su presencia, pues creían que estas servían para seleccionar
de acuerdo con el deseo de los dioses, a la población para benéfico de la propia gente y por lo tanto no obligaban temor a la enfermedad ni a la muerte. En los pueblos mayas, las ideas sobre enfermedades guardaban estrecha relación con las concepciones morales y religiosas. El olvido de una ofrenda, la omisión de elevar plegarias a los muertos, podría ser la causa de algún padecimiento. Se decía que el hombre cuya alma estaba en paz podía disfrutar de buena salud. Entre los conceptos relacionados con la enfermedad, los malos vientos tenían importancia fundamental. Se considera que penetraban en las personas afectadas y se trataba el padecimiento implorándoles o obligando a salir. Los curanderos o médicos brujos se encargaban de estos mesenteres. Había ciertas plantas especiales para curar o prevenir las enfermedades causadas por los malos vientos. Se creía que en algunas personas y animales tenían la capacidad de producir mal de ojo. Este mal causaba la llamada diarrea verde y se trataba aplicando la hierba ruda. Cuando un hombre caía enfermo, llamaba al sacerdote, al curandero o al hechicero. Combinaban sus oraciones con ciertas ceremonias especiales. Traían de las partes enfermas y la administración de hierbas indígenas la reputación del curandero. Depende fundamentalmente del hecho que curara prontamente a sus pacientes. La región maya posee muchas hierbas y plantas medicinales, de manera que aquellos médicos brujos tenían una extensa farmacopea a su disposición. Varios de los manuscritos del siglo XVII que han llegado a nuestros días contienen una lista de muchas enfermedades que padecían los mayas y de sus respectivos remedios, algunos de los cuales son de mérito innegable. Hay diversas relaciones acerca de variados padecimientos que tenían como síntomas: fiebres, manchas, disnea, diarrea y también de los remedios que utilizaban, entre los cuales se contaban hierbas, sangrías y baños. También descripciones de raíces utilizadas para combatir diversos tipos de fiebre, hemorroides, edemas o incluso hinchazones, dolores de cabeza, llagas y aún para padecimientos causados por el mal de ojo. Los partos eran atendidos por mujeres con experiencias empíricas en obstetricia. Los padecimientos bronquiales agudos eran tratados colocando jícaras de atole fresco en la puerta de la casa del paciente por 9 días consecutivos y después el líquido se bebía junto con algunos amigos de la familia. Algunos padecimientos de la piel se curaban con 9 piezas de pescado, 9 fracciones con olote y 9 piedrecillas. El paludismo y la fiebre amarilla se cree que existían en la región maya, mucho antes de la llegada de los españoles, pero la viruela, como en el caso de los aztecas, solo se empezó a describir después de la conquista. El médico maya era considerado al mismo tiempo profeta y productor de la enfermedad. La fuente casi única y verdadera para conocer alguna enfermedad quirúrgica que surgieron los indios de las épocas precolombinas es el arte. El realismo patológico de algunas estatuillas no solo demuestra los avances artísticos, sino el interés y curiosidad que tales hechos les provocaban. Practicaban algunas operaciones rituales, pues en relación con los adornos de las mujeres. Se decía que se agujeraba la nariz por el tabique que divide las fosas nasales para colocar en el agujero una piedra de ámbar. Se horadaban las orejas para ponerse aretes y se labraban el cuerpo de la cintura para arriba, salvo los pechos. No se han encontrado huesos con evidencia de sífilis. Respecto a las deformaciones craneales, se puede decir que, como en muchos otros lugares, esta fue costumbre estética y seguramente mítica. Los códices muestran a Hunahpu y a otros dioses con la cabeza muy alargada. Hasta la fecha, no se han encontrado cráneos que presenten las clásicas huellas de trepanaciones, lo que es un indicio que quizás la medicina de los mayas fue casi exclusivamente mágica y de rito externo, sin que participaran en ellas maniobras quirúrgicas. Es de llamar la atención la extraordinaria habilidad que tenían los mayas para realizar incrustaciones de turquesa o de jade en los dientes, quizá más con fines ornamentales que terapéuticos, pero el trabajo era de tal forma bien ejecutado que aún pueden observarse cómo se han conservado íntimamente adheridas dichas incrustaciones en las piezas dentarias de los cráneos de Cuapán y otras regiones mayas. Cuando llegaba la muerte, envolvían el cuerpo en una mortaja y lo llevaban la boca de maíz molido, coyaque, en maya, y unas cuentas de jade de las que tenían por moneda, para que en la otra vida no les faltase que comer. Los profesionales de la medicina, entre los mayas, familias y hasta linajes, se dedicaban al arte de la medicina. Los conocimientos médicos eran transmitidos por los ancianos a los jóvenes, y puesto que la herencia patrilineal se presentaba como dominante, lógico era que el hijo recibiera la experiencia de su padre. El adiestramiento en el arte médico comenzaba temprano en la vida. De simple ayudarte pasaba al aprendiz, con unos años a convertirse en médico. El conocimiento preciso de las propiedades terapéuticas de todas y cada una de las diferentes hierbas y sus propiedades milagrosas requería un tiempo largo, mayor aún el necesario para adquirir la sabiduría pronóstica, la exacta significación de las imágenes reflejadas en el agua o de la posición en que caían los granos gordos del maíz, etc. En las pruebas de aptitud intervenían las asociaciones médicas, más su carácter profundamente esotérico. Velo a la posterioridad, precisos detalles. Se sabe, sin embargo, que estaban caracterizados por un conjunto de ritos de segregación, seguidos por otros de segregación, acompañados por ritos marginales, muy diversos que completaban toda la serie de ceremonias, obligaciones y juramentos por los que debió pasar el iniciado en la medicina. Hombres y mujeres eran considerados igualmente aptos para el ejercicio del arte. Sin embargo, mientras el hombre alcanzaba el doctorado o condición de Hamen, en su juventud la mujer alcanzaba una condición similar hasta pasar la menopausia.
es decir, cuando ella estaba libre de impureza derivada de partos y ciclos menstruales. Curado se comparaba el avance de la medicina maya con la arquitectura de pétreos encajes alrededor de mascarones de chac. La expresión de su cultura se recargaba al estilo y los avances de astronomía ingeniosamente desarrollada en sus observatorios y sus adelantos matemáticos. Se tiene que admitir que por lo menos lo que se conoce en medicina no fue un fiel exponente de esta admirable cultura. Fin.